Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Germán. Este no es mi verdadero nombre, pero quiero pasar, pues, desapercibido, ya saben, en el anonimato, más bien dicho. Y bueno, voy a dar mi testimonio. Me ha parecido muy bien el haber encontrado este canal. He escuchado los testimonios de las personas y pienso que es muy útil poder, poder dar nuestros testimonios para, pues, apoyarnos entre nosotros mismos, aprender unos de otros y de alguna manera, a forma de catarsis, poder pues compartir esta vivencia nefasta que tuvimos y que pues en realidad no podemos estar contando a todo mundo. Pero bueno, vamos a empezar porque es una historia muy larga, ya que tuve una relación muy larga con el abusador y sus monos voladores, que muy larga por cuestiones laborales también. Yo no soy una persona que en muchos ámbitos tolere mucho abuso, vamos a decir, de una pareja, ni tampoco lo hago. O por ahí luego veo unos testimonios que a veces exigimos cosas que nosotros no damos. Pero, ok, pues les decía, me he puesto a pensar mucho tiempo por qué yo fui tierra fértil para que este abusador en el plano laboral pudiera hacer lo que quiso conmigo. Y bueno, el tema fue que desde mi infancia, bueno, les voy a resumir todo porque una experiencia de vida de muchísimos años, ¿no? Todo está muy resumido, hay muchos detalles, pero bueno. Durante mi infancia yo tuve una convivencia con mi padre que si bien no creo la verdad que llegue a ser narcisista, pero sí, quién sabe, tiene una personalidad muy tóxica y con muchas formas compartidas, comorbilidades, vamos a decirle, creo que así se le llama en psiquiatría y en psicología, comorbilidades, que son eh, síntomas similares entre trastornos, ¿no? Pero mi papá tenía muchos rasgos de personalidad narcisista. Ahorita ya tiene 85 años y pues obviamente ya es muy tranquilito. Ya. También estos no son tontos. No se va a poner a querer abusar de alguien, ¿verdad? Ya a estas alturas. Que bueno, puede pasar, pero no es el caso. Entonces, a mí él me suministró mucho maltrato emocional, mucha violencia verbal sufrí de él. Eh, Siempre me menospreciaba, era muy tóxico el estar junto con él, siempre tenía algo malo que decirte. Su dicho de siempre acerca de mí era que yo no era bueno ni para nada, nada más para comer, dormir y ver televisión. Eso era lo único que yo servía, para lo que yo servía. Y pues siempre fue muy bully. Mi gran bully de la infancia fue él y de la adolescencia y de mis primeros años de adulto, ¿no? Incluso pues, te hacen sentir mal, de, no nada más de lo que te dicen, sino en el tono que te lo dicen. Entonces a mí él me ocasionó una baja autoestima. eh, de por sí mi personalidad no era muy extrovertida desde un principio. Soy una persona con una personalidad media e incluso tendiendo un poquito más hacia lo extrovertido, pero más de acuerdo pues a las vivencias que tuve en la primaria, perdón, en la infancia y en la adolescencia, pues fui una persona retraída. Al paso del tiempo, pues fui saliendo adelante, me dediqué
hacer mucho ejercicio, practiqué fisicoculturismo por más de 25 años y llegué a construir un físico bastante, iba a decir bueno, pero no creo que sea la palabra indicada, bastante satisfactorio para lo que yo quería, o sea, no digamos que no para ganar Mister México ni Mister Olimpia, porque les digo, yo soy mexicano, vivo en Ciudad de México, pero yo estaba a gusto con mi físico y pues me gustaba que me dijeran, me gustaba hacerme notar. Logré mi objetivo y en eso me ayudó mucho para pues reafirmarme, ¿no? El deporte me ayudó mucho en practicar algo de box muy a nivel amateur. Y bueno, en resumidas cuentas fui una persona, un niño que sufrió abuso emocional por parte de su padre y un adolescente también que sufrió bullying por parte de su padre. Él era muy latoso, una persona muy tóxica. Si no me podía, no me podía ver acostado, no me podía ver descansando con paz. Él no podía verme así porque era yo un huevón, ¿no? Así les decimos acá en México a los flojos, ¿no? Era yo un flojo. Y bueno, ya después en el ámbito laboral entré a laborar en un laboratorio farmacéutico y al ser yo una persona con baja tolerancia a la frustración, no supe tolerar algunas situaciones de ahí que si bien pues no eran tan correctas, pero pues tampoco eran cosas así del otro mundo, ¿verdad? Entonces, pues dejé mi trabajo ya cuando por fin había logrado la posición que yo quería, ya estaba desmotivado y me salí. Me salí de ahí y me dediqué a trabajar como en una empresa de multinivel, porque ya mi idea era, no me gusta que me estén mandando, no me gusta que estar en el besamanos con superiores, en la lambisconería, como se dice. Entonces, pues decidí, voy a tratar de hacer mi propio negocio, aunque yo no sabía ni de qué. En esas estaba cuando, bueno, un amigo mío, perdón, mutuo con los abusadores, que a la postre fueron mis abusadores, eh, me contactó con ellos porque pues este muy buen amigo mío ya murió. Él trabajaba en el centro histórico de la Ciudad de México, él tenía un negocito ahí pequeño. Entonces yo a veces, pues en son de paseo, me daba la vuelta por el centro, íbamos y comíamos ahí, compartíamos mesa, platicábamos o charlábamos, como dicen los españoles, ¿no? Porque ustedes no dicen platicar, dicen charlar. Entonces charlábamos mm, y pues poco a poco este amigo me presentó a estos jóvenes, que eran unos jóvenes pues de mi edad. Yo en ese entonces tendría 24 años, 20, sí, como unos 24, 25. Ellos tenían más o menos alrededor de mi edad, con una diferencia, solo eran tres hermanos, con una diferencia de 2 años hacia arriba, 2 años hacia abajo de edad, y uno pues que era mi compadre, que a la postre fue mi verdugo mayor, eh, era más o menos de mi edad, variábamos por unos meses. Entonces estos chicos tenían negocios en el centro, eh, tenían unos negocios muy exitosos, así ferreteros. Tenían dos en la calle por tradición ferretera aquí en Ciudad de México. Y pues la verdad, ellos gozaban de una posición económica envidiable para la edad. Pues se podría considerar que eran pues ricos, vamos a llamarle así. Ajá. Aunque bueno, ya es término, la definición de rico ya se ha vuelto muy ambigua, ¿no? Pero vamos a decir que sí. Entonces, pues yo empiezo a hacer amistad con ellos. Ellos siempre se presentaban con unas personas, ojo aquí, ojo con esto, porque esto es una bandera roja.
con como unas personas bien buenos, honestos y éticos, pero que habían sufrido abusos por gente deshonesta, gente mala. Porque el mundo, según la visión de estos señores, pues está llena de gente mala y abusiva y uno tiene que cuidarse. Los malos y abusivos eran ellos, pero pues en ese momento pues dices, no, pues sí es cierto, yo creo lo mismo. Tienen razón. Entonces, pues salíamos a cenar, a veces salíamos, a dar la vuelta, a pasear aquí por Ciudad de México, en tantos lugares que hay aquí en la Ciudad de México para visitar. Convivíamos, estábamos buena amistad, incluso llegué a ir a casa de ellos, a comer, a cenar, hasta que un día, pues, el padre de ellos me dice, oye, ¿por qué me tuvo un acercamiento importante con su familia de ellos, ¿no? Y el padre de ellos me dice, oye, pues fíjate que por qué no me apoyas aquí con mis hijos, te haces cargo de uno de mis negocios y te doy uno que vamos a abrir, porque iban a abrir uno. Te voy a dar el 10% de la utilidad anual, más tu sueldo. Y entonces pues dije, pues qué bien. Pero para esto, ya sabes, te llenan de historias de que su papá trabajó. La típica historia de que el señor era bolero de chiquito, de niño chiquito, y pues se volvió millonario, ¿no? Haciendo negocios. Entonces, y aparte, pues el que trabajó con otro hombre que era millonario, dueño de negocios, como era tan buen colaborador, pues le apoyó y le dio dinero y logró hacer su propia empresa. El señor se volvió millonario. Así muy resumido, ¿no? Tenía varias propiedades importantes aquí en algunos lugares de alto perfil de la Ciudad de México y también en el centro histórico. Entonces, ahí en el centro histórico ellos pues armaron los negocios con las propiedades del señor, ¿no? Entonces, pues dije, pues me parece bien, ¿no? Pues por fin, o sea, ya me dedico a esto y pues poco a poco yo también me hago de ahí de algún capitalito y yo hago mi negocio y pues yo lo que ya quiero, ¿no? No estar dependiendo de nadie. Pero pues, ojo, aquí también, chicos, tengan cuidado a quien le platican cuáles son sus anhelos, cuáles son sus planes, cuáles son sus miedos, porque todo esto es tomado en cuenta por los narcisistas, por esta gente, y pues les presentas tus puntos débiles, te les desvistes de cualquier armadura y les estás diciendo, aquí es donde me vas a pegar, aquí es donde me puedes pegar y me vas a hacer trizas, aquí. Obviamente ellos te lo van a hacer. Esto es un poco como en las películas de psicópatas, ¿no? De que a una de las víctimas le da mucho miedo a las arañas y entonces el psicópata se las ingenia para encerrarla en un ataúd lleno de arañas, ¿no? Por ejemplo. Así es, así son ellos, entonces tengan mucho cuidado. Por eso ahora cuando te pregunta alguien, y esto hágalo de veras, cuando se pregunta a alguien, ¿a qué le tienes miedo? Tú repítete a ti mismo también, a nada. Yo no le tengo miedo a nada, a nada. Ujú. Ni a la muerte, porque pues para allá vamos todos. Bueno, pues ellos tomaron nota de mis planes, de mis anhelos y de mis miedos también. Y ahí es como les digo donde te pegan. Y y bueno, pues empecé a colaborar con ellos
Otra bandera roja que les voy a decir acerca de estos sujetos, porque obviamente antes de entrar a trabajar con ellos, yo a veces los visitaba. Si bien el que a la postre fue mi compadre y como les digo, mi principal verdugo narcisista, eh, y ex jefe de trabajo, ex compadre, bueno, eso no podemos dejarlo de ser, pero con estos tipos yo tengo marcado contacto cero desde hace 8 años. Y pues si bien podrías pensar que era un individuo dinámico, un individuo carismático, un individuo, pues, por cómo se conducía en el trabajo, aparentemente, así visto por encimita nada más, un tipo con el que te gustaría estar colaborando. Parecía un líder, pero pues no es todo era mentira, o sea, porque su forma de presentarse, ese aparente liderazgo, personalidad de líder, personalidad que hay carismática, ellos no son así, también esto tómenlo mucho en cuenta, ellos no son así. Esa persona carismática, líder, buen amigo, ellos no son así. Esa es una máscara, son personajes que ellos interpretan. En algún momento ellos conocen a alguien así, les gusta esa personalidad y la interpretan, pero ellos no son así. Ya después vas conociendo a quienes realmente son ellos. Ujú. Entonces, pues él aparentemente así era y yo decía, mira qué bien. El trabajo era muy arduo porque las negociaciones tenían mucha clientela y debido a las características del negocio era muy pesado estar trabajando ahí por el edificio. No era un edificio que era pues diseñado para este tipo de negocio. En un principio eran viviendas y era un negocio de venta al detalle y al mayoreo, con un excesivo movimiento clientelar, que bueno, pues por un lado, que bueno, ¿no? Porque la verdad el negocio era una vaca de efectivo, pero pues era estar trabajando 10, 11 horas al día, de lunes a sábado, los 300 días del año. Y bueno, aparentemente así era el tipo, ¿no? En la empresa, pero no, como les digo, son personajes que ellos interpretan. Y bueno, pues miren, yo en este negocio colaboré por 21 años. Y bueno, a veces hasta yo mismo me lo digo, ¿no? Y bueno, no a veces, muy seguido. Como carajos, soporté tanto estos patanes, la verdad. Pero bueno, por eso les hablaba yo de mi infancia, ¿no? Una pues de las condiciones fue que yo estaba entrenado a soportar la convivencia con personalidades tóxicas, porque ellos, los tres, mis tres, pseudo amigos, pues eran, gente con una personalidad muy pesada, muy tóxica. Ya obviamente ya conociéndolos y ya colaborando y conviviendo más con ellos, pues te vas dando cuenta, porque en el plano de amistad aparentemente eran, hombre, pues muy buenos amigos, ¿no? Y aparte como eran, como les dije antes, gozaban de una posición económica privilegiada, pues te invitaban siempre que vámonos a comer, que vámonos aquí, vamos, ellos luego pagaban. Entonces, pues aparentemente mi compadre podría ser el mejor amigo que pudieras tener porque era un tipo, pues agradable, aparentemente. Y pues siempre aparte muy atento. Incluso fíjense qué grado. Cuando todavía no colaboraba yo con ellos, éramos amigos, me dice él, oye, pues me quiero ir de viaje a Nueva York porque ellos tenían un detalle.
tenían mucho dinero, pero eran gente muy segura porque pues no carecían de una preparación académica a nivel medio superior. Y no estoy diciendo que eso te va a dar seguridad en tu vida, sino que simplemente pues en el caso de ellos sí les restaba mucha seguridad y pues vaya, eran gente que le daba hasta pena ir a comprar, quizá exagere un poco, ¿no? Pero vamos a llamarlo así, ir a comprar los boletos para irse de viaje, ¿no? Entonces, pues me dice un día mi compadre, todavía no éramos compadres, oye, quiero ir a Nueva York, acompáñame, vamos pues de viaje a turistear. Digo, no, no, pues, ¿cómo voy a ir yo contigo? Pues ni que fuera yo tu mujer. Mejor, él en ese entonces andaba con una chica también, que bueno, son historias que de todo se puede hacer una historia, pero pues no les voy a extender mucho porque son historia casi de una vida, ¿no? De 25 años de conocer a esta gente y de colaborar con ellos 21 años. Le digo, pues llévate a fulanita, ¿no? Llévate a esta chica, vete con ella, pues es tu novia, llévatela. Pero ya después te vas dando cuenta por qué aparentemente, pues, tan buena gente, ¿no? De querer que uno vaya y la cuestión era la falta de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos eran muy miedosos y yo en ese entonces, yo era un individuo, bueno, sigo siendo alto, ¿verdad? Pero ya no tengo el mismo físico, pero yo era un individuo, como les dije, hacía ejercicio con un físico bastante desarrollado, me veía bien, tenía presencia física. Aparte, pues me podía desenvolver de alguna manera mejor que ellos con el mundo exterior. Ellos eran muy inseguros en ese sentido. Y no obstante de tener bastante dinero, pero no tenían seguridad. Entonces, ellos, los narcisistas, nunca van a dar pasos sin guarache, como decimos en México. Siempre van a hacer algo, pero con miras a obtener algo a cambio. No lo van a hacer así desinteresadamente. Entonces, pues, ¿qué decía este tipo? No, pues me llevo a este cuate, o sea, me lo llevo como de guardaespaldas y aparte de intérprete, porque pues yo hablo muy bien inglés, ¿ah? No, no como nativo, pero a un nivel, digamos, hablante no nativo, a un muy buen nivel. Y pues él llevo intérprete, llevo guardaespaldas y chaperón, ¿no? Pues a todo dar. Y me siento seguro, pues me siento protegido. Fíjense, o sea, yo lo entendí esto hasta muchos años después, ¿eh? No, no crean que en el momento me cayó el 20, como decimos aquí. Pero bueno, este, otra bandera roja de estos tipos, los primeros meses que yo colaboraba con ellos, te vas dando cuenta de cómo son con la gente, cómo tratan a la gente y como veas que tú como veas que tratan a la gente que ya es más allegada a ellos de más años, cuidado, así te va a tocar a ti. Tengan mucho cuidado con eso. Esta es una regla, pero infalible. Como veas cómo tratan a la gente, así te va a tratar a ti. Como veas cómo se expresan de la gente, así se van a expresar de ti. Y obviamente, pues acá no fue la excepción. Yo veía como de repente esa persona que aparentemente de buen carácter, eh, líder, de repente tenía arranques de ira y pues le faltaba el respeto a sus colaboradores, les gritaba, los insultaba, les manejaba un maltrato, a veces con una actitud pasivo-agresiva, ¿no? Entonces, pues en el momento dices, yo no sé, pues, mi amigo, ¿no? Piensas que a ti no te va a tocar eso, pero gran error. Tengan mucho cuidado con eso, de veras. Mucho cuidado. Porque eso es una regla infalible. Ya una vez
que te fueron las manos encima estos tipos en el sentido figurativo, ya sabes. Entonces empieza el maltrato. Si bien te lo van suministrando a cuentagotas, poco a poco, porque ellos le saben medir. Cuando te maltratan demasiado, corres el riesgo de dejarlos o de incluso a tener una reacción que a ellos, pues no es lo que buscan ellos, no es lo que buscan un pleito de frente, sino lo que buscan es obtener un suministro de energía como obteniendo reacciones de la gente, teniendo a la gente en jaque. Se sienten poderosos así. Ellos se sienten en control, poderosos. Y cuando le manejan el estado emocional a alguien, esa es su mayor fuente de energía. Entonces, bueno, pues así pasó el tiempo. Le repito, fueron muchos años. No voy a dar tantos detalles, si no acabamos aquí nunca. Pero pues esa era una de las banderas rojas que veía. Poco a poco obviamente te vas involucrando más y como les decía, uno de mis miedos era pues llegar a perder el trabajo, quedarme sin trabajo y ellos pues lo tenían bien anotadito. Al paso de los años pues conocí a la que fue mi esposa, porque actualmente estamos separados, y una de las razones por las que me separé fue también a raíz de este maltrato y de esta relación en esta empresa, porque me absorbió demasiado de mi tiempo y a la mera hora, pues me hacen quedar mal con mi mujer, con mi familia, porque me dejan colgado de la brocha. Así también, bueno, es un decir, ¿no? Porque lo que se te promete, pues no se te da, y no nomás no te lo dan, sino luego te inventan falsos pues para descartarte, ¿no? Me aplicaron un descarte y un bullying, un mobbing más bien, así le decimos mobbing, pero brutal. Pero todavía no llegamos a esa parte, ¿no? Vamos a llegar a la parte de la convivencia normal, donde si bien había episodios de maltrato, eran espaciados. Te administran maltrato con cuentagotas. A como tú vayas aguantando, te lo van administrando. Les cuento una. A veces, pues como en todos los negocios de esta magnitud, a veces hay merma, ¿no? Porque pues hay gente que a veces incurre en robo, se llevan algunas cosas y pues obviamente de repente había faltantes. Entonces mi compadre se ponía como loco, porque él tenía eso, tenía de repente, era muy dado a perder los estribos y hacer berrinches y estar furioso. Tenía tanta energía que cuando estaba furioso, le bajaba la energía, le transmitía todo eso a todo el edificio. Entonces nos ponía a gritar a mí y a los colaboradores, no, si falta algo, me lo pagan. Y pues uno con ya poco a poco más a- a- eh, entrampado en los tentáculos de esta gente, pues no contestas. Pero pues ya después a toro pasado, pues y durante mis flashbacks, interminables flashbacks todavía hasta la fecha, yo me pongo a pensar, ahí en ese momento era pararle los tacos a este desgraciado y decirle, a ver, momento, aquí los muchachos no te van a pagar nada, el que te los va a pagar soy yo porque yo soy el responsable de yo te lo voy a pagar, yo te lo pago, pero voy a ganar lo mismo que tú ganas. Yo quiero tu sueldo también. En el momento que yo tenga tu sueldo, en ese momento yo me hago responsable. Pero en ese momento no lo dices. Porque ya te tienen pisada la sombra estos desgraciados. Pero bueno, vas tolerando esos episodios, vas tolerando. También su hermano menor era, digo, y me atrevo a decirles esto, aunque pues yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero yo soy licenciado en administración y bueno, mi formación no es de médico ni un psicólogo, pero pues después de haber sido víctima de esta gente, de conocerlos perfectamente bien, después de 25 años de conocerlos
y y pues de haber leído lo que es el trastorno de personalidad narcisista, yo les puedo asegurar que al menos estos dos gandules son narcisistas. El hermano mayor, perdón, el del medio que es mi compadre, y el más pequeño, que también colaboré con él en una de las negociaciones por casi 10 años. Y pues les digo que este tipo también es otro narcisista. Eh, me hizo muchas también, muchas. Le toleré mucho y yo soy una persona que tolera demasiado, a veces de más. Y la verdad me arrepiento durante mis flashbacks, no saben lo que me arrepiento y me recrimino haber tolerado cosas que pues no debía de haber tolerado. Pero por lo menos tengo la satisfacción de haberle parado el alto al narcisista más pequeño. Que pequeño de edad, pero pues de estatura, no medía 1,96 y se sentía invencible e indestructible el tipo, ¿no? Como todo narcisista, él se sentía único, él se sentía parido por los dioses del Olimpo, ¿no? Y una vez lo paré los tacos y ahí reculó, ya le bajó conmigo, pero no al otro, al compadre, en ese no, ese sí se me subió a las barbas y pues me hizo como quiso, aunque el narcisista más pequeño le paré los tacos, pero no sin antes ya haberle tolerado cosas dentro del trabajo, son faltas de respeto muy grandes. Eh, pero bueno, al final puedo decir que lo frené, ¿no? Pero al otro no. Y el hermano mayor, que ese pues era otra, entre comillas, víctima, no creo que haya sido un narcisista, pero ya también tenía una personalidad muy afectada por estos tipos, por la convivencia con estos tipos. Aparentemente era el más buena persona. Él no creo que haya tenido un trastorno ya de nacimiento, porque ellos ya venían de fábrica con ese trastorno, pero el otro eh, ya tenía mucho daño psicológico también pues, por tanto tiempo, tantos años de toda su vida, de tener a estos dos hermanos, estos dos monstruos. Y también él, pues, obviamente ya era un mono volador completo, ¿no? Entonces, bueno, que el descarte que me hizo vino a raíz de que, pues en cierta ocasión el tipo decide que que nos va a pagar menos en la cuestión del aguinaldo. Nosotros acá en México, a fin de año, a toda la gente es como una tradición, a todos los colaboradores de todas las empresas, la mayoría, ¿verdad? Te dan un mes de sueldo o dependiendo, el aguinaldo va desde medio mes hasta mes o más, dependiendo de la empresa, como una compensación a fin de año como para que el colaborador pueda, pues, llevar los gastos de la época, ¿no? De la época navideña. Entonces, anuncia a mi compadre, les voy a bajar el aguinaldo a la mitad. Eso fue por ahí del 2015, 2016. Entonces, yo, ¿sabes? Lo agarré así en la oficina solos y le dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo ahora sí contigo porque te voy a decir una cosa, o sea, yo quedé con algo con tu padre y a mí nunca me cumplieron el acuerdo. Nunca me lo cumplieron. Entonces yo no te estoy cobrando aparte, porque aparte no hubo fue un acuerdo de palabra, yo no tengo ni con qué cobrarte ni nada, ni te quiero cobrar. Yo lo que quiero, si bien no pedirte más, no me quites lo que tengo, nada más, así, buena onda, ¿no? Ustedes hicieron lo que quisieron, yo siempre he acatado sus órdenes, hago exactamente lo que ustedes dicen, pero no cumplieron ustedes con el acuerdo. Entonces, pues te pido que a mí no me incluyas en eso, porque pues no se vale. Como todo buen narcisista, el narcisista no va a hacer, nunca te va a aceptar un feedback
nunca te va a aceptar entrar en un debate sano. Para él siempre es una confrontación de poder y obviamente pues el tipo enloqueció de coraje. Obviamente pues no me di cuenta, no es de que se pusiera ahí a gritar como loco ni nada, o sea, sí lo llegaban a hacer, pero en ese momento no, pero internamente tú te das cuenta. Porque este tipo también cuando hacía sus múltiples berrinches, eh, pues estaba sentado en su escritorio vociferando y haciendo berrinche que la mayoría de ellos, sinceramente, por puras nimiedades, así tal cual. Esa es otra bandera roja, hacer berrinches por cualquier nimiedad. Hacía tales berrinches que parecía, yo le decía que era la niña del exorcista. Nada más parecía, faltaba que le dieran vueltas la cabeza al tipo, ¿no? Tenían apodos ahí, el personal les ponía apodos, ¿no? Le decían el Chucky también, después se ponía como Chucky, ya saben, muñeco diabólico. Y y bueno, eh, también otra cosa que hacía el compadre era que llega un momento, y esto es otra bandera roja, llega un momento en que tú estás en sentido de alerta constante porque no sabes cómo se va a presentar el fulano o la fulana, el individuo o la individua. No sabes cómo va a llegar y estás casi casi rogándole a Dios que ojalá venga de buenas. Porque si no vienen de buenas, es tal su energía que te arruina el día por completo, ¿eh? Te lo arruina. Nada más están buscando generar un conflicto porque voló la mosca. Y puede durar, ese conflicto puede durar meses. Por ejemplo, les cuento otra cosa, otra bandera roja. Nosotros teníamos una camioneta no, teníamos un par de camionetas de reparto y las manejaba un chofer que era el titular y una vez el chofer se reportó enfermo y había otro chofer que sacábamos que era como el sustituto, vamos a llamarle así. Entonces saqué yo al chofer sustituto para que fuera a repartir, como se hacía todo el tiempo normalmente. En esa ocasión, pues ellos habían salido de viaje y yo estaba solo y sacamos al chofer sustituto. Y resulta que tiene un accidente el chofer sustituto y afortunadamente no les pasó nada ni a él ni al compañero que lleva ahí para repartir. Pero la camioneta resultó dañada y se fue al taller. Entonces, pues era para esto pues también era una camioneta que no era una camioneta, no era una camioneta ya vieja, depreciada. Y pues bueno, son cosas que pasan, o sea, es un riesgo que corres si tienes una camioneta que sale a repartir en una ciudad como la Ciudad de México todos los días y anda por todos lados, pues corres ese riesgo, ¿no? Es un riesgo que tú como empresario debes asumir. Aparte, la camioneta tenía seguro. No es como que pues, se fuera a perder los millones, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso, llegaron y me empezaron a recriminar y es que te dijimos que este fulano ya no saliera el chofer sustituto, ya no debe de salir. Entonces me empiezan a reclamar de eso y eso es otra cosa, gaslighting se llama. Llega un momento en que tú dices, ah, caray, como había tanto trabajo, tanta cosa que hacer y tanta responsabilidad, yo me quedaba pensando, dudaba, decía yo, bueno, a lo mejor me dijeron y entre tanta cosa pues se me olvidó. Pero yo no recuerdo que me hayan dicho, siempre cuando no estaba el chofer titular, sacábamos a este otro señor que era el sustituto, siempre así se hizo años, pero ahora resulta que me dijeron, lo cual pues es que simplemente fue gaslighting como se le llama. Entonces te hacen sentir mal y estuvieron un mes, un mes diario con ese martillito, un mes con ese martillito para hacerte sentir mal. O sea, lo que ellos buscan es hacerte sentir mal, generarte complejos de culpa.
ojo también en los trabajos con ese tipo de jefes, con ese tipo de colaboradores. Y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, como si les hubiera costado millones. Y y que también pues les pongo el escenario que supongamos que no hubiera yo sacado al chofer a repartir, también hubiera sido motivo de, de disgusto, porque pues cómo, para ellos lo más importante era vender, era una gente que aparte que manejaban una codicia desmedida, ¿no? Gente muy emocionalmente muy manipuladora, eh, se la pasaban quejándose del dinero, pero pues, tenían dinero a manos llenas, pero bueno, pues se la pasaban quejándose. Este, eh, fueron muchas cosas a lo largo de tantos años. Y bueno, como le regresando a la parte de que le dije a mi padre, se me estaba olvidando esto. Fíjense nada más. Otra cosa que pues sí te saca de onda mucho. Una vez estaba yo con ellos, porque éramos casi como familia, estaba yo en su casa de ellos y estaban hablando con el médico porque su mamá se fue a hacer unos estudios y pues en ese entonces, en ese momento entró una llamada y era el médico y les da la noticia. Les dice que la señora tenía cáncer en los pulmones, ¿no? A mí la verdad me dio mucha pena, me sentí muy mal, aunque pues ya no tenía nada que ver, pero pues aparte me sentí muy mal por ellos y dije, no, hombre, se van a poner muy mal, ¿no? Pues, imagínate, se van a poner muy mal. Y no, lo tomaron como cualquier cosa, como cualquier noticia, bandera roja. Pero ¿qué tal cuando les decías que el chofer le dio un golpe a la camioneta? No, no, no. De eso se la pasaron quejándose un mes con una camioneta vieja, depreciada ya, que aparte hay que tomar en cuenta el riesgo y que fue un accidente que no trajo ninguna consecuencia ni para el chofer ni su ayudante, ¿no? Pero se la pasaron quéjese y quéjese y quéjese, pero amargamente, ¿eh? Con el objeto de hacerte sentir mal, con el objeto de manipularte, de generarte complejo de culpa. Pero cuando les dice el médico que su señora madre tenía cáncer, lo tomaron de una manera, una frialdad envidiable. Yo hasta por un momento dije, bueno, pues qué bueno que lo tomaron así, ¿no? Porque pues en realidad no puedes hacer nada. Y bueno, pues es importante y es mucho de hacer notar esto. O sea, es algo que si no lo vives, no lo crees. De cómo, pues estos reptiles, cuando en el negocio de repente la cajera, a una de las cajeras del negocio le llegaban a faltar 10 euros, vamos a hablarles, o $10, que acá en México serían 200 pesos. Los dramas que hacían, los dramones que hacían, cuando a un colaborador, porque los colaboradores venían luego de regiones muy distantes en la periferia de la Ciudad de México y a veces algunos de estas camionetitas que llevan a la gente sufren asaltos en el camino. Los colaboradores a veces les quitaban toda la semana que llevaban de gasto y me llegaban a mí a pedir, oye, préstame 200 pesos porque, o sea, 10 euros para completar mi gasto porque me asaltaron. Yo se lo comunicaba aquí a mi compadre, no, me hacían unos dramas. Parecía que le pedían $100,000, pero unos dramas. Sin embargo, la noticia de la enfermedad de la madre fue tomada por la mayor frialdad por estos reptiles. Es increíble. En ese momento, pues estás muy enganchado ya tienen dominio mental sobre de ti.
y hasta cierta manera les justificas todo, como les justificas el maltrato, porque cuando te tratan mal y te faltan al respeto, pero después se disculpan y te dicen, no, perdóname, pero es que fue por el calor del momento, estaba yo molesto por aquello y por lo otro, siempre se van a disculpar, pero no es culpa de ellos, sino es por una situación ajena a ellos. Si es cuando se disculpa, ¿no? Si es acaso que se disculpa. Y pues también mi compadre era hacerte berrinches, o su hermano también, podían cambiar de estado de ánimo otra bandera roja. Cambio de ánimo de varias veces en el día. Pasar de la ira a la felicidad absoluta varias veces en el día. Eso, tengan mucho cuidado cuando vean a alguien así. Aléjense. Eso no es normal, eso es de alguien que está trastornado. Y bueno, mi compadre luego, por nimiedades, les digo, por nimiedades hacían berrinche, se enojaba, regañaba, se iba, ya te dejaba como perro con la cola entre las patas. Y de repente, bueno, se iba porque a veces él salía temprano como dueño del negocio, se iba los viernes o los sábados. Y luego a las 2 horas se mandaban mensajes de WhatsApp saludándote. Y como bien te podía invitar a cenar a la salida, como bien me mandaba citas de Juan Pablo II, de citas de alguien famoso, alusivas a la moral. Entonces, pues sí dices, caray, este fue el que se acaba de ir hecho una furia. Pero te digo, o sea, esto es a lo largo de los años, no es algo que tú toleres de entrada, porque de entrada no te van a suministrar esto, porque pues saben ellos que te les puedes ir. Te lo van haciendo ya cuando ya te van agarrando y te administran esa premio castigo, ¿no? Refuerzo, ¿cómo le llaman? Refuerzo condicionado, estímulo condicionado. Y bueno, pues para no hacerles mucho el cuento largo, porque pues hay mucha cantidad de detalles y de vivencias, ¿verdad? Pues eran 21 años. Pero por ahí del 2016, sí, más o menos 2017 fue, yo detecto que hay un faltante en la empresa, en el inventario. A mí obviamente, como les decía, no les digan sus mayores miedos, pero uno de mis mayores miedos es que a mí me faltara mercancía. Y digo a mí porque pues uno era el encargado del negocio. Y faltaba alrededor de unos $20,000. Se los voy a manejar en dólares para que tengan una idea de la dimensión en inventarios. Era un inventario el que se manejaba ahí alrededor de $1,500,000, lo que se tenía ahí en la negociación, en esa en específico. Y había 3 negociaciones. Entonces, pues yo lo reporto, incluso levanto un acta ante el Ministerio Público, ellos se encontraban de vacaciones. Yo no sabía qué hacer porque pues sabía que para ellos era más importante su dinero, incluso más que su madre, porque no tenían las mismas reacciones exageradas que tenían cuando les faltaban 3 centavos, que cuando incluso a la madre se les diagnosticó con cáncer, ¿verdad? Fíjense nada más. Entonces, a mí la verdad, a mí me apanicó eso. Dije, no, hombre, se van a poner muy mal. A mí ya me tenían pisada la sombra. Yo estaba aterrado ya. Aterrado de cómo se iban a poner con esta situación. Y a mí también, yo me sentía muy mal porque decía, no, es que cómo me pasó esto a mí. Porque yo en 21 años previos, 20 años que había estado ahí, pues jamás me había faltado nada. Yo les había dado excelentes resultados. Y pues esto es algo que te predispone a ser como pues la víctima, ¿verdad? Excesiva personalidad de responsabilidad, ¿no?
excesivo sentido, perdón, de la responsabilidad. Pero en esas estábamos, ellos todavía estaban de viaje, pues no sabía yo qué hacer y dentro de lo que no sabía, pues les notifiqué que lo que había pasado estando ellos de viaje, ¿no? Y levanté un acta ante el Ministerio Público y todo, pero en el Inter yo detecté que se estaban metiendo al negocio alguien con accesos, porque no había otra manera de que hubiera eso y bueno, no les voy a explicar detalles porque es un relajo de detalles, pero yo lo detecté y así lo reporté. Y bueno, pues también para no hacerles el cuento largo, poco a poco, obviamente me fueron volteando la tortilla. Como todo indicaba que era alguien que tenía accesos, pues yo era el único que tenía accesos, ¿no? Entonces, después de haber sido considerado casi de la familia, yo, entre comillas, acuérdense que con estos trastornados todo es manipulación. De repente empiezo a sufrir una denigración, cacería de brujas y insinuaciones de estos tipos. Fue un mes el que me estuvieron haciendo cacería de brujas y mobbing. Todo el ciclo del mobbing me lo aventé completito. Insinuaciones. Y yo obviamente pues me aguantaba porque a mí uno de mis miedos, como les digo, era quedarme sin trabajo. Y ya con familia, con hipoteca, con todo, ¿no? Y estos tipos pues empezaron a sacar ahí serie de cosas que yo le había pedido dinero a él. Y porque sí le pedí una vez un préstamo que no me lo dio. Le había pedido $10,000 para pagar mi hipoteca. Yo necesitaba 20,000. Y eso casualmente fue lo que se perdió ahí, ¿no? Entonces me empezó a inculpar más. Fíjense nada más la desvergüenza que le pido, no me presta. Lo conseguí con mi familia. Y y luego resulta que para él, probablemente yo era sospechoso porque necesitaba ese dinero. Y como él no me lo prestó, pues me lo robé. Fíjense nada más, es la desvergüenza de estos tipos. Pero obviamente esto fue un setup, una trampa de este tipo. Fue una trampa de él para realizarme el descarte y y pues ponerte de rodillas, ¿no? Verte mal y obtener ese suministro de energía, todo eso que obtienen al presionar a la víctima como un tablero de control. Te presionan y obtienen el suministro de energía, porque ellos son vampiros de energía, son unos vampiros de energía. En ese mes yo bajé 12 kilos, dormía 3 horas, no sabía qué hacer, estaba muy descolocado porque pues según yo creía que estaba con gente que casi éramos como hermanos y de la noche a la mañana te desconocen y pasas a ser sospechoso. Fíjense. Entonces, pues yo incluso me llegué a romper frente a mi esposa, me puse a llorar ahí con ella y pues me dejan muy mal con ella porque también yo era un poco a veces soberbio. Yo nunca le faltaba el respeto a la gente, pero a veces era un poco engreído. Y y pues me dejan en ridículo completamente hasta con mi esposa, porque pues yo para mí todo era la responsabilidad y el trabajo. A mí me hablaban en fin de semana para ir y yo iba. Olvídate de fiestas familiares, reuniones familiares, fiestas de niños, nada. Primero el trabajo. Imagínense cómo quedo con mi mujer. Todos los proyectos que tenía se fueron al caño. Este tipo con un tronido de dedos me hizo pedazos la vida. Me terminé también separando de mi mujer por eso. Yo no tenía cara para verle la cara a mi mujer. Me sentía, pues, súper mal, súper mal. Me destrozaron la vida en ese momento. Terminas
En ese entonces tenía yo 50 años, de 50 años, teniéndote que ir a la calle con familia, con responsabilidades de pagos y empezar de cero. Que ellos bien sabían que eso era uno de mis miedos. Y eso fue lo que me dieron, precisamente. Eso exactamente fue lo que me dieron. Pero fíjense a qué grado este vampiro, este ser, llegan a hacerte daño. Él en un momento dado durante toda esta convivencia de los 21 años, él tuvo un niño. Tenía dos. Y de la tercera, que fue una niña, yo era el padrino. Él me lo pidió. Él me pidió, yo quiero que tú seas el padrino de mi hija. Yo le bauticé a su hija. Y fíjense lo que me hace. Y el niño, el mayor, se llega a enfermar de cáncer, le sale una bola en la pierna y resulta que es cáncer. A mí me dio mucha pena, yo incluso no dormí 2 días, porque yo les tenía afecto. Ahí estoy participando en cadenas de oración, ahí lo estoy acompañando a rogarle a la Virgen, a la mismísima Virgen de Guadalupe, a la villa, en peregrinaciones, todos los 12 de diciembre, rezando con él, acompañándolo. Y vean cómo después lo que es capaz de hacerte este tipo de criaturas, de seres, de vampiros. Pero aparte, él no aprendió nada. O sea, el niño, les estoy resumiendo mucho todo esto, porque fueron años. El niño tomó un tratamiento, salió, gracias a Dios, se alivió de ese mal. Es remiso, superviviente, creo que ya les llaman sobreviviente de cáncer. Pero el compadre no aprendió nada. Siguió siendo un despiadado, majadero con la gente, déspota, avaro como él solo, centaveando a la gente. O sea, él no aprendió nada, sino incluso se volvió más desgraciado porque después me aplicó esto. Yo que era supuestamente su mejor amigo y compadre, fíjense a qué grado llegan. A qué grado llegan estos seres. Obviamente me dejó muy afectado, me dejó con pues hasta trastorno no, ¿cómo le llaman? Síndrome de estrés postraumático, todavía lo tengo. De esto que le estoy platicando fue en el 2017. Yo salí de ahí en 2017, les metí una demanda, ya no me quedó de otra. Me llegó hasta acosar dentro de la empresa con un abogado. Me mandaba un abogado para que me interrogara. Y yo odiaba al abogado, pero pues en realidad después dije, pues que güey, ¿qué? Es la boca de ellos, de mi compadre y sus hermanos, la que habla en lugar de por la boca del abogado. Fíjense nada más, o sea, la verdad te descontrolas, te descolocas muy fuerte, no sabes qué hacer, porque es una agresión de alguien que no lo esperas. Una agresión brutal con todo, porque aparte él sabía que yo tenía familia, sabía que pues tenía obligaciones y a ellos no les importa dejarte en la calle, no les importa, ellos lo que quieren es ponerte de rodillas, porque como yo osé contradecirlo en un momento dado, como antes se los platiqué, pues en ese momento buscan la venganza. Mientras tú les digas que sí a todo, pues es relativamente, y a veces ni así, pero relativamente pues ahí la llevas. Pero cuando les debates algo o les rebates, olvídate, eres enemigo. Vean la película El último rey de Escocia de Whittaker, este actor de color. No me acuerdo su nombre, se me fue ahorita. Whittaker. Me siento identificado con el personaje del médico porque así me pasaba. O sea, de repente este güey podría ser lo mejor y dices, ahí está el carro, ahí está la casa, que bueno, a mi casa no me dieron, pero carros sí me daban. Y y de repente ya eres su enemigo y te persiguen, desatan cacería de brujas. Vean esa película y vean cómo se conduce un psicópata narcisista. Que bueno, el tipo de la película ya es más bien un psicópata más peligroso, un asesino. Que yo estoy seguro
que este tipo de gente como mi compadre, pues podría llegar a ser lo mismo, pero depende del grado de poder que manejen. No es lo mismo tener el poder de un jefe de Estado que el del medio de un negocio exitoso. Pero si se les da más poder, pueden llegar a ser asesinos despiadados. El psicópata narcisista, que es un psicópata integrado, se puede convertir ya en un psicópata completamente despiadado y asesino. Y bueno, pues ese es en grandes rasgos así mi testimonio. Se lo voy a enviar a Ronnie, espero que lo publique. Y pues espero sus comentarios. Está muy resumido porque fueron muchas vivencias, muchas. Algunas buenas, obviamente, pero pues se trata de refuerzos para tener a las víctimas ahí, pendientes y prendadas de ellos. Ellos hacen todo siempre con doble intención. Pocas veces lo van a hacer desinteresadamente porque te quieren, porque les interesa a la gente, ¿no? Y terminaron descartándome de esa manera, acusándome de que les robaba, porque no me pagaron. Fíjense nada más qué desvergüenza. O sea, tú me robaste porque no te pagué. Y aparte, pues obviamente yo no les tomé nunca un solo centavo yo. Está mal que se los diga, pero pues como víctima, que somos todos nosotros los que somos víctimas, somos gente intachable en ese sentido, muy honesta. Por eso somos víctimas. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar. Hasta luego. Todos los monstruos que